Bueno, ¿cómo están? Estamos en CLD Noticias, en esta nota especial, nota central, junto al precandidato nacionalista Jorge Gandini, iniciando la recorrida en el departamento de San José, por los estudios de CLD TV, nuestro canal local de Libertad. Bienvenido, Jorge. Y bueno, ¿cómo sigue, no? Esta interna, recién hablábamos, larga interna, ¿no? Largo aliento, quedan como 80 días todavía y bueno, ya en plena campaña electoral. Sí, un gusto estar acá, en San José, acá en el medio. La verdad que una interna, una campaña larga, porque capaz que de afuera se ve que faltan 80 días, 80 y pico de días. Nosotros miramos todos los que ya hemos recorrido, porque empezamos de alguna manera el año pasado, ordenando las propuestas dentro del partido, y después de eso yo largué mi candidatura el año pasado. Y sabemos que vamos a terminar en mayo del año que viene, así que tenemos un año y medio flojo de recorrer el país, de hablar con la gente, de poner en consideración propuestas, de hacer los esfuerzos cada uno de donde le toca para que el Partido Nacional vuelva a ganar en lo nacional y en lo departamental, sabiendo que adentro están los compañeros y el adversario afuera, y sabiendo todos que al otro día de la interna nos vamos a alinear todos, gane quien gane, detrás del primero. Y desde allí, los blancos tenemos la responsabilidad de saber hoy que vamos a llegar al balotaje, que es como la final de todo este sistema, a competir con un frente amplista. Es decir, que va a ser un blanco el que elijamos en la interna, el que represente la coalición en esa disputa por los próximos 5 años con un frente amplista. Así que nuestra tarea es doble, elegir un blanco, pero elegir el que va a competir con la izquierda para ganar. Bueno, llevando la bandera del wilsonismo. La bandera del wilsonismo es importantísima en el país, muy importante en el partido. Nosotros de ahí venimos, ahí hemos estado siempre, y creemos que hay un espacio importante para el wilsonismo, que no es que sea ni más ni menos blanco, pero le pone otra impronta, otra interpretación de la realidad, otra sensibilidad, y además le agrega competencia al partido. El partido es grande cuando tiene competencia, cuando pueden medirse distintas corrientes que además son históricas, y a nosotros nos ha hecho sentir cómodo estar acá. No hemos podido articular alianzas que podían ser más naturales para hacer una interna más competitiva, y hoy tenemos 2 candidatos que salen del herrerismo o de la, digamos, del tronco original que llevó a la calle Pou a la presidencia, y nosotros estamos levantando la bandera del wilsonismo en todo el país. Bueno, y con propuestas concretas, ¿no? Muchas. Hace poco, con el lanzamiento de todo el tema económico, propuestas concretas apuntando también a allá brindar un norte de su precandidatura, no solo participar, sino también presentar un plan de gobierno. Así es, nosotros estamos visualizando la continuidad, pero con acelerador de cambios y con algunos énfasis. Estamos insistiendo en que podemos llegar a la construcción de un país que juegue en la A. Somos el país ya más desarrollado de América, pero nos falta mucho para ser un país plenamente desarrollado. Para eso tenemos que ser un país seguro, seguro en todo sentido, en lo económico, en la estabilidad, en lo social, en lo jurídico. Pero también en la seguridad pública, que es quizás el debe más importante que todavía tenemos. Tenemos que ser un país integrado. Visualizamos algunas grietas que no son políticas, no es como en otros países que hay grietas en el sistema político, que no convive, que no se habla, que no acuerda. En el nuestro esas cosas con diferencias pero funcionan bien. La grieta empieza a darse en lo social, y de la grieta surgen consecuencias que son muy costosas y que empiezan a desfigurar un poco el ser nacional. Uruguay es su gente, y ahí empieza a haber algunas diferencias sobre las que hay que trabajar en políticas sociales, pero también en integración y en inclusión al mundo de la educación y al mundo del trabajo y el empleo. No hay ninguna otra manera de progresar y salir de la pobreza que no sea con la cultura del progreso. El Estado tiene que poner allí el estribo para que la gente haga su esfuerzo, y ese esfuerzo requiere ruptura con algunas culturas acostumbradas a vivir del Estado.
de los planes, de las políticas sociales. Pero para salir de la pobreza cultural y económica se requiere estudio, capacitación, formación y voluntad de trabajo, de esfuerzo. Y hay muchísima gente que lo tiene. Cuando se pone, como ahora otra vez, a consideración de la gente el plan de jornales solidarios, son 12.000 pesos. Y sin embargo, para 9.000 lugares se anotan 90, 100.000 personas rápidamente. Es decir, son muchísimos los que quieren, aunque sea ganar poco, pero a partir de su trabajo. Y ese es un capital que todavía tenemos que aprovechar. Construir y trabajar por un país integrado tiene que ver con educación, tiene que ver con inclusión, rehabilitación de gente que ha caído por la droga, las adicciones, aún incluso en la cárcel. Y un país integrado implica políticas sociales como la de la vivienda, que todavía no hemos podido resolver para esos sectores de clase media. Hay para los que no tienen nada, plan avanzar y demás. Hay para los que tienen una capacidad de ahorro relativa, pero ese trabajador que lo que puede es pagar un alquiler de 15.000, de 18, de 20.000 pesos, no puede ahorrar para pagar una cuota del mismo monto. Como antes tuvimos, en el caso del banco hipotecario, que nos permitió acceder a nuestra primera vivienda. Pero después necesitamos todas las políticas de desarrollo. No hay posibilidad de que el país crezca si no tenemos una economía que crezca y una política adecuada para distribuir esa economía. Tiene que derramar. Derrama generando empleo, como lo hemos hecho hasta ahora, mejorando los salarios, generando condiciones para que esos salarios puedan seguirse incrementando y para que todos aquellos que tienen vocación de emprendedores encuentren en el país facilidades, destrabas burocráticas para poder construir su propio mundo del empleo. Así que sobre todas esas cosas, Por la Patria está aportando una cantidad de propuestas. Hicimos el otro día la presentación de nuestro equipo técnico, participó en él Ignacio Mullo, el director de Ceres. Ceres ha hecho una cantidad de análisis y estudios del país y propuestas. Nos hace acordar mucho a los que hizo Wilson en la década del 60, desde la CIDE, que visualizó el país con su diagnóstico, pero también con una visión de futuro del desarrollo, y nosotros visualizamos ahí en los trabajos que hace Mullo un buen material e insumo para ese crecimiento. Se plantea también algunos puntos como de determinada libertad, ¿no? En toda esa parte también económica. La libertad es fundamental. No al extremo de Argentina, de lo que pero digo, pero, en a ver, pero la calle Pou rompió un paradigma en el país con la libertad responsable. Nosotros vivimos en un país que, como decía Metol Ferrer, o ahora dice Juan Martín Posadas, que integra nuestro grupo, esa cultura ballista de un país de comensales, todos sentados a la mesa esperando que nos sirvan el menú y reclamando si nos llega. Y la calle Pou arrancó con aquello de que no, el Estado no les va a dar todo, no va a privarlos de la libertad con la cuarentena obligatoria, y lo que le va a dar es la libertad a todo el mundo de hacer lo que tiene que hacer. Y el Estado hizo lo que tenía que hacer. Todo el mundo cobró su salario público el día que lo cobraba, todos los jubilados cobraron su jubilación, 200.000 personas tuvieron seguro de desempleo porque cayó su actividad, hubo camas, hubo CTI, hubo vacunas, pero el Estado no le dijo a la gente: usted no puede salir a la calle, pero no salga. Y la gente aplicó ahí su libertad responsable para adaptarse a esas restricciones y limitaciones, y cambió el paradigma. Se puede generar una respuesta con libertad, pero con responsabilidad y participación de la gente. Y eso es lo que nos tiene que guiar. Hacia ahí, en esa profundización, tenemos que ir rompiendo algunos bloqueos que la sociedad tiene. Lo hemos roto. Con la LUC rompimos muchos de ellos. La LUC es una ley que aporta y apunta a la libertad del ciudadano. Se terminaron los piquetes, se terminaron las ocupaciones, no porque estén mal, sino porque obligaban a otros a hacer lo que unos querían. Y entonces ahora, si querés parar, pará, pero no me podés ocupar el lugar de trabajo si yo quiero trabajar. Si querés protestar, protestar, no podés cerrar la calle por la que yo circulo. Esa visión que está en toda la gestión del gobierno
tiene que seguir presente y vamos a defenderla. Hay otras libertades con las que hay que seguir trabajando que son parte de los cambios que hay que hacer. Bueno, seguridad pública, usted lo mencionaba, otra de las inquietudes. También de las propuestas que se ha hecho en la campaña, usted ha planteado, bueno, que también, ¿no? En este caso el ejército colabore en lo que es ese patrullaje. Han tenido voces a favor, voces en contra, Casi todas en contra, pero menos de la gente. Pero el tema es que usted lo ha planteado, tomar, ¿no?, una acción en ese sentido. Bueno, a ver, nosotros tenemos, yo creo que hemos recorrido el camino correcto en materia de seguridad pública. Con Larrañaga empezó, se le devolvió a la policía buena parte de su prestigio, de su orgullo y se la respaldó. Y con eso y cambios en la gestión, primero se detuvo ese crecimiento permanente de los delitos, empezaron a disminuir, disminuyeron todos y quedaron ahí estancados, no crecieron los homicidios, que es lo que más preocupa. Pero los homicidios son menos como resultado de otros delitos, o sea, la rapiña con resultado de muerte, ese tipo de delitos han bajado, son el 20%. La sociedad está violenta y hay un 30% de homicidios que tienen que ver con enfrentamientos intrafamiliares o interpersonales, femicidio entre ellos, la pelea entre dos hermanos, la salida del baile, los dos vecinos, 30%. Y la mitad tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, con los enfrentamientos entre bandas, con el ajuste de cuentas, que han cambiado el perfil del delito y lo han llevado, en este caso de violencia, a todo el país, a todos los rincones del país. Frente a eso, respuestas nuevas. Sí hay que fortalecer a la Republicana, que es una fuerza de choque más capacitada. Sí hay que agregar tecnificación, más inteligencia policial, más cámaras, pero hay que tener también mayor presencia del Estado. La gente lo que nos pide es patrullaje, es que quieren ver al Estado en el lugar donde viven, porque el crimen organizado se disputa allí el territorio para controlarlo y luego vender drogas, estupefacientes. Y la policía va y ocupa acá, pero se va de acá. Y la gente dice, pero se fueron. Entonces nosotros estamos proponiendo extender lo que ya existe, porque escuché voces a mi propuesta como que estuviera proponiendo algo nuevo. Desde el 2018 tenemos una ley que firmaron Vázquez y Bonomi, que llevó adelante aquel país en el que Manini era comandante en jefe, que establece que las Fuerzas Armadas podrán hacer funciones de vigilancia en una zona de 20 kilómetros de la línea divisoria de la frontera, es decir, toda una franja alrededor del país. Y ahí dice que pueden hacer patrullaje, detener personas infragantes y delito, pedir identificación de documentos de personas, de vehículos, revisar sus cargas, pueden perseguir autos o vehículos fuera de esa zona de 20 kilómetros y hasta pueden usar la coacción y la fuerza en proporción a una agresión. Es decir, pueden hacer todo lo que hace la policía. Hace 5 años que lo hacen. Lo hacen en pasos de frontera, lo hacen lejos de las ciudades, revisan autos, encuentran contrabandos, encuentran cosas que hacen que la gente baje, los detienen, los llevan a la fiscal. Nunca ha habido un problema. En los 5 años, usted que es periodista no ha recogido una noticia que diga se le escapó una bala, tuvo un abuso. Lo hacen ¿cómo? Con sus uniformes, con sus mandos, con su entrenamiento, con sus armas, las de siempre, con las mismas que están en el cuartel, con las mismas que van al Congo. No hemos tenido problema. ¿Y cuál es el problema de que hagan esa tarea? En un barrio de Montevideo, en una zona del interior, donde un grupo criminal quiere tomar el territorio. ¿Por qué no pueden unos jeeps militares dar una vuelta y colaborar con la policía en presencia, no en reprimir, pero sí en comunicar, en advertir, en estar presentes para impedir que se generen? El otro día, yo siempre lo cuento, pero porque es muy gráfico, un vecino me decía, senador, yo todas las noches voy a buscar a mi señora en la parada, y la parada está llena de gente, hasta que llega el ómnibus, ahí se vacía. Se vacía porque todos estábamos esperando a alguien. Claro. Entonces, después vamos y nos encerramos en las casas porque empiezan los tiros. Y decía, así no se puede vivir. Y tiene razón. Si todos tenemos que de alguna manera acompañar a alguien porque tenemos miedo que le pase algo. ¿Y dónde pasa eso? En los barrios donde están los trabajadores, en los barrios más populares del país. Obviamente que no pasa en la costa de Pocitos, pero sí pasa en todos los barrios de Montevideo Periférico y ya en muchísimas ciudades del interior. ¿Por qué no tener entonces a una unidad militar
desplegada en el territorio. Cuando el tornado de Dolores, lamentablemente hubo gente que salió a apropiarse de lo ajeno en el medio de aquel caos. Yo lo tengo grabado en mi retina porque lo vi por televisión. En la tardecita, al caer el sol, se desplegaron 2 unidades militares. Claro. Se terminó la pavada. Nadie más levantó ni la chapa del piso. ¿Tuvieron que hacer algo los militares? No, tuvieron que estar presentes y esa sola autoridad generó que todo se ordenara. Hace 30 años atrás discutimos si las Fuerzas Armadas podían custodiar las cárceles en su perímetro y era todo un lío. Finalmente se hizo una ley y se dispuso una guardia perimetral por afuera del alambrado porque se escapaban. Se escapó uno y el militar que estaba en la torreta le dio alto, alto, alto y disparó y lo mató. Y ahí tuvo un escándalo. No, de ahí para adelante se siguen escapando, pero por la puerta. Por abajo del alambrado no se escapa ninguno más. Nadie más escapa. ¿Por qué? Porque saben que hay un sistema de control incorruptible, porque no pueden tener contacto con él, porque rotan quincenalmente. Y ese militar que está en la torreta cobra un viático de 1000 y pico de pesos todos los días y en los 15 días que le tocan se lleva 20.000 pesos para su casa. Le sirve al militar, están haciendo cosas concretas, le sirve al país y sirve a la seguridad pública. Entonces, ¿cuál es? Y funciona. Claro. ¿Cuál es el problema? Usemos las Fuerzas Armadas que después las mandamos al exterior y son muy bien valoradas, usémoslas para ayudarle a la policía. Bueno, interior del país, ¿no? Hoy en recorrida por San José, localidades pequeñas, bueno, ciudades grandes también del departamento, como Ciudad del Plata, aquí está también el doctor Eduardo Fleitas, que sabemos que lo acompaña en la recorrida. Inquietudes del interior, ¿no? Que a veces más allá que es un solo país, son muy diferentes a las realidades de la capital. ¿Cómo se aborda esa diferencia? Son muy diferentes entre el interior en sí mismo, ¿no? No es igual el centro del país que el litoral, frontera con Argentina y sobre todo hasta hace algunos meses atrás, y la que es frontera con Brasil. El interior más rural que el interior urbano. La seguridad es un tema que aparece en todos lados. Ha caído la preocupación por el abigeato, que se controla mejor, la policía rural que se ha creado funciona mejor y ha disminuido en el 50% ese tipo de delitos. Pero la seguridad en general es un problema, el narcotráfico ya también lo es. La economía, sin duda, el empleo en algunas zonas del país es un tema recurrente, pero hay mayor descentralización, hay mayor desarrollo, hay mayor preocupación, la inversión en conectividad y carreteras es muy importante y el país está alentando y apoyando a todos aquellos que desde el interior generan crecimiento económico. Tenemos obviamente, yo ayer estuve en Expo Melilla, hace unas semanas atrás en la Expo Activa en Soriano, y allí está presente el atraso cambiario, allí está presente el costo país, y esto afecta al grande, al mediano y al chico. Es verdad, también es verdad que ha habido allí unas transferencias en ese valor del dólar hacia todos aquellos que funcionan en pesos, que cobran salarios en pesos y que han visto bajar la inflación, que es un impuesto terrible, que hace perder valor al salario y que ha mejorado las condiciones del país. También es verdad que esa transferencia no aguanta, tiene que tener un límite y hay maneras de empezar a controlar un poco, no por intervenir en el mercado, pero sí con otras medidas para que el dólar tenga una recuperación que permita hacer más atractiva la competitividad que el país y la rentabilidad que el país atrás de eso tiene que tener. Y estas son preocupaciones que encontramos. Después, claro, aparecen las puntuales, ¿no? Vivienda, MEVIR, colonización, agua potable, riego, todos aquellos temas que hacen a zonas muy del país. Con Eduardo Fleitas, que encabeza nuestra lista 250 aquí en San José, recorremos distintas zonas, pero una muy particular es Ciudad del Plata, una zona muy vinculada a la capital en lo laboral y en la conexión social, que tiene una cantidad de problemas naturales del mundo urbano. Es el interior, pero no es diferente a lo que pasa en un barrio de cualquier ciudad grande. Ahí hay problemas graves de inseguridad, ahí hay problemas de corrimiento del delito, de zonas que
se castigan en la capital y terminan radicándose o yendo a zonas que eran más tranquilas hace un tiempo. Y también hay allí problemas vinculados a la convivencia, y el narcotráfico es uno de los problemas. Van fluyendo estas cosas y también de nuestro lado las oímos y aportamos lo que entendemos en el próximo gobierno tiene que ser soluciones. Bueno, el Partido Nacional que ha mantenido, ¿no?, las últimas elecciones ese electorado, pero para llegar al gobierno se necesita una coalición fuerte, ¿no, Sin duda. Gandini? ¿Cómo ve la salud de la coalición? Llegó para quedarse. El país venía de un histórico bipartidismo. Con la aparición del Frente Amplio en el 71 empieza a aparecer un tripartidismo que se consolida en el 94, donde entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, que salió tercero, entre el primero y el tercero hubo 32.000 votos. Empate. Vino la reforma del 96, cambió esto de ahora candidato único, elecciones internas, balotaje, y empezó a generarse un país de muchos partidos, pero dos bloques. Y eso se consolida en la pasada. Dos bloques, uno de izquierda, que reúne al movimiento sindical y al Frente Amplio. Y otro que reúne una diversidad de partidos que proponían el cambio. Cambiar al Frente Amplio del gobierno y avanzar en cambios con la libertad como eje y como norte, con otra filosofía. Y ganó este, no por mucho. Hay dos bloques que de alguna manera dividen a la mitad del país. Conviven, pero dividen al país a la mitad. Ahora hay que ir por lo mismo. Y yo visualizo que ese bloque va a volver a ganar. Va a volver a ganar porque la gente quiere cuidar esos cambios, quiere seguir con los mismos, vive mejor, vive más en paz, con más tranquilidad, es más previsible y no le da entrada a los sectores más alocados, más radicales de una izquierda que no encuentra límites adentro del Frente Amplio. No está Astori, no está Vázquez, no están los que pueden parar esas corrientes radicales de una enorme influencia. Está Vergara, pero bueno, los hechos demuestran que no tiene demasiada fuerza. Y el Frente Amplio es Partido Comunista, MPP. Son los dos candidatos. Frente a eso hay mucha gente que va a optar, aunque sea de izquierda, por la racionalidad que puede ofrecer este bloque. Ahora, este bloque va a ser distinto. Yo creo que en el pasado firmamos un acuerdo que era el programa de gobierno. Acuerdo por el país, el compromiso por el país. La prioridad era sacar al frente, ganarle, y nos pusimos de acuerdo en qué hacer. Yo creo que ahora ya le ganamos, y la prioridad no es sacar al frente, sino continuar. Entonces, la coalición empieza a pensar en que tiene que haber dos documentos. ¿Qué hay que hacer? Pero también cómo hay que hacerlo. Y en el cómo, probablemente haya también que acordar cómo va a funcionar. Exacto. Va a ser seguramente más horizontal, gane quien gane, no va a estar el liderazgo de la calle Pou en la gestión, y gane quien gane, va a haber que funcionar más horizontalmente en la consulta para darle efectividad y continuidad. Porque hubo temas que tuvieron muchas divisiones, ¿no? Hubo temas en los que el liderazgo de la calle Pou echó para adelante y todo el mundo se aglutinó atrás. Pero pasó esa etapa. Ahora hay una etapa donde todo el mundo sabe lo que vale su aporte y lo va a querer cotizar. Y lo va a cotizar en el acuerdo. Entonces hay que adaptarse a que va a haber coalición con un formato diferente de funcionamiento y aún con un liderazgo diferente que tiene que ser mucho más inclusivo para poder articular los votos necesarios. Una especie de directorio sería. Este país es presidencialista y el presidente es el que la gente vota y el presidente seguirá siendo el presidente. Pero me parece que va a haber como un gabinete de gestión y va a haber un gabinete político. Y en el gabinete político es como una mesa chica de consulta política con los liderazgos para viabilizar luego la gestión. Bueno, ¿cómo ve el tono de la campaña? ¿Cómo se está desarrollando? Ha habido de todo, ¿no?, en esta campaña y todo lo que falta. Falta mucho. Obviamente que la participación en el debate de las redes sociales hace que muchísima gente se empodere y desde un lado a veces público o conocido y de otros anónimo o falso se pueden decir una cantidad de cosas. Y eso a veces agrega un poco de cambio de tono. Sin embargo, yo creo que el Uruguay tiene sus límites.
Acá no, esto no es Argentina, donde cualquiera se para arriba de una mesa, pega 3 gritos, ofende, agravia, dice malas palabras, groserías, y el otro lado le contesta igual. El que se sale de esos límites tiene una condena social. Acá nadie te permite pasarte de la raya. Entonces yo creo que hay debate de ideas importantes, en algunos lados con un tono un poquito alto, pero con ciertos límites que han sido los tradicionales. Veremos, otra cosa es campaña sucia. Claro. Veremos si hay en este país, si vendremos, si iremos a la campaña sucia. Si alguien contrata un call de troll mexicanos que vienen a decir cosas que no son exactas y si usa la inteligencia artificial para hacerle decir a un candidato cosas que nunca dijo, pero parece que dicen y después hay que explicarlas, todavía no. Todavía no. También es verdad que si alguien lo usa y descubrimos quién es, yo creo que va a tener una censura social importante. Todas esas cosas se hacen con plata, tecnología para hacerla y hay que tener poco escrúpulo para hacerlas. Y yo creo que esas cosas se terminan sancionando electoralmente, no es rentable. Mientras tanto, el tono más o menos creo que pasa. El asunto es que podamos aportar ideas y haya debate de ideas. Veo que hay poco debate. Veo que el debate es del candidato con un periodista y el periodista le pregunta al otro candidato. Ahora, dos candidatos que se sienten a debatir o la central sindical y los candidatos, y digo la central sindical porque estoy pensando en esta reforma constitucional de la seguridad social, que es una barbaridad, esos espacios no hemos tenido. Ahí está. No está de acuerdo entonces por supuesto, usted apoyó la otra reforma, sabido que no está de acuerdo con esta recolección de firmas, pero entiende que tiene posibilidad de que incida, que pueda llegar a concretarse ese plebiscito. Yo he hecho una campaña hace algunos meses atrás, muy fuerte en redes sociales, que era no le firme al PIT-CNT. Claro. Y no le firme porque lo que está proponiendo el PIT-CNT es una campaña muy radical de tono marxista-leninista. Y mire que no soy anticomunista. Pero lo que dice, léanlo, es largo y tedioso, tiene letrita chiquita, pero lean lo que dice, aunque no firmen, agarren la hoja. No habla de la SAFAP, no habla de esta reforma que acabamos de hacer. Va contra el sistema y dice queda prohibido el ahorro individual con destino jubilatorio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ni la SAFAP ni todo otro sistema complementario que varios grupos de trabajadores tienen, como los médicos o los escribanos o los trabajadores de la construcción, quedan prohibidos. Y la SAFAP, que lo que hacen es reunir el ahorro de 1.550.000 trabajadores que aportan al BPS y a la AFAP, y por el BPS van a tener una jubilación y por la AFAP tendrán otra que tendrá que ver con cuánto tiempo y con cuánto dinero integraron y ahorraron. Eso lo elimina. Se van a quedar con una jubilación. Pero esa no es que ahora queda prohibida y te voy a devolver los 300.000 pesos, los 500, los 2 millones de pesos que tenés ahorrados. No. Son 22.000 millones de dólares que están ahorrados allí por los trabajadores, que se confiscan y van al sistema de reparto que nadie ha podido decir todavía cómo se van a repartir. Por eso le digo que es una concepción marxista, porque está en contra del ahorro. Queda prohibido el ahorro individual. El ahorro es la acumulación del trabajo excedente que usted hace privándose de esas cosas o para comprar algo, o para viajar, o para tener su casa, o para jubilarse mejor. Queda prohibido. Quieren el reparto, o sea, es la visión marxista de que hay que emparejar para abajo. Si vos tenés mucho, te lo voy a sacar y lo voy a repartir con los de abajo, que capaz no trabajan. Entonces, es una barbaridad, pero además tiene un costo fenomenal. Primero, al bajar la edad de retiro obligatoria a los 60, hace que, por ejemplo, la caja bancaria se caiga el otro día. Y los bancarios, si quiere, llámelos, o que lo llamen usted, se cae la caja bancaria inmediatamente. Pero se cae la profesional que está ahí y se cae la notarial. Y al BPS hay que asistirlo y para eso hay que subir el IVA. No tiene manera de asistir al BPS con el dinero que le hace falta si no es subiendo el IVA. O sea, le aumento los impuestos. O en estos días hasta Mujica dijo que no está de acuerdo. Claro. Es decir, es muy difícil ser gobierno, poder gobernar este país
si se aprobara esa reforma. Es un impulso, una locura radical que se llevó puesto al Frente Amplio, que dijo libertad de acción, no se animó a decirle, no, esto está mal. Muy bien. Muchas gracias, senador. Con muchísimo gusto, ha sido muy linda entrevista. Bueno, el precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, iniciando la recorrida por San José, estuvo en los estudios del CLTV, nuestro canal local de Libertad.